Centro Cristiano Amigos. En esta tarde yo quiero compartir algo breve que Dios ha estado hablando a mi vida y a mi corazón a lo largo de estos días, y quiero preguntarte algo. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos hemos comprometido con Dios en algún área de nuestra vida? Tal vez te has comprometido con Dios en servirle, en serle fiel. Tal vez le has hecho una promesa a Dios de portarte bien. Tal vez le has hecho una promesa a Dios de trabajar en su obra. Tal vez le has hecho una promesa a tu esposo, a tu esposa. Tal vez le has hecho una promesa a tus hijos. Tal vez le has hecho una promesa a tus papás. ¿Cuántos de aquí nos hemos comprometido con algo? Hemos hecho una promesa. A ver, de esas manos levantadas, ¿cuántos hemos roto alguna de las promesas? Ay, híjole, se levantaron más manos, hasta de a dos, ¿verdad? Yo creo que cada uno de nosotros, amados, hemos fallado a las promesas que hemos hecho. Y por ahí yo leía un pensamiento que decía: no importa en lo que te comprometas o en lo que des tu palabra, sino lo que importa es lo que tú hagas con tu palabra. Porque muchas veces se nos hace tan sencillo dar una promesa o hacer una promesa a alguien, pero también se nos hace tan sencillo el romperla. Y yo sé que los que estamos casados vamos a tener, nos vamos a identificar mucho. Porque yo sé que como varones hemos prometido, hemos hecho promesas con nuestra esposa de que vamos a hacer algo y lo posponemos y no lo hacemos, ¿cierto o no? O nomás a mí me pasa. Silencio me tranquiliza, dice el pastor. Y las mujeres también se han comprometido a lo mejor con el hombre a hacerle sus chilaquilitos y todo así, con lo que se encuentra es con una maruchan ahí, nada más con agüita y... No sé con qué te has comprometido, pero sé que cuando nosotros recibimos de alguien que se compromete con nosotros, cuando nosotros recibimos una promesa de alguien, esperamos la respuesta, ¿cierto o no? Y muchas veces nos desesperamos porque esa respuesta no llega a nuestra vida. Y surge una pregunta: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a cumplir con lo que me dijiste? ¿Hasta cuándo vas a cumplir con la promesa que me hiciste? ¿Cierto o no? Yo sé que mi esposa ahorita está diciendo: habla, Señor. Porque nos hemos comprometido, hemos dado nuestra palabra, pero en determinado momento hemos fallado. Y déjame decirte, una promesa, escucha esto, una promesa es un gesto de amor hacia una persona a la que se valora de verdad. Una promesa es un gesto que surge de la libertad personal, de algo que es libre, de quien se compromete a hacer algo en concreto por otra persona. Ahora, cuando haces una promesa, le estás dando tu palabra a alguien y esa persona espera que tú la cumplas. Ahora, yo te pregunto, ¿cuántos de nosotros le hemos hecho una promesa a Dios, independientemente de lo que sea, y no la hemos cumplido? No todos, gloria a Dios. Pero ¿cuántos de nosotros, amados, hemos estado desesperados, hemos estado angustiados, hemos orado, hemos rogado a Dios porque estamos esperando una promesa de parte de Dios, una palabra que Dios ya dijo de nosotros, y esa palabra no ha llegado a nuestra vida? Es más, te puedo decir que muchos de los que estamos aquí, hay muchísima gente que se ha sentido defraudada por Dios porque no cumple la promesa que un día recibió. Y se decepciona de Dios. En una ocasión mi esposa y yo hablábamos con una persona, con una mujer, y ella me decía: es que ¿hasta cuándo Dios va a responder lo que hace 2 años me dijo?
¿Hasta cuándo Dios va a responder por lo que un día Él me dijo? Y hay mucha gente así, y yo espero en esta tarde que tú no te encuentres de esa manera. Pero te soy honesto, yo sí me he encontrado en esa situación. Y yo muchas veces le he preguntado al Señor: Señor, ¿hasta cuándo? Porque espero algo de ti. Pero sabes, a través de esta palabra, el Señor me enseñó muchas cosas que hoy quiero compartir contigo. Y que si tú estás en ese momento, en esa situación de decir: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a aguantar? ¿Hasta cuándo voy a soportar? ¿Hasta cuándo voy a recibir? Esta palabra es para nosotros. Y el título de este sermón es ¿hasta cuándo? Y quiero que me acompañes, por favor, en la carta del apóstol San Pedro, en la segunda carta, en el capítulo 1, versículo 3 y 4. Vamos a leer algo rapidísimo ahí. Acompáñame, por favor. Voy a utilizar la versión Reina Valera. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 4. Dice así la palabra de Dios: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Número 4, dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Diga conmigo: preciosas y grandísimas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Todos los que estamos aquí nos gusta recibir una promesa o nos gusta recibir una bendición, pero también nos gusta que el cumplimiento de esta sea lo más rápido posible. Yo les decía en la mañana, ahorita nos hemos acostumbrado o queremos que todo llegue lo más rápido posible. Ahorita vivimos en una sociedad donde la tecnología ha crecido, las comodidades también se han extendido y ahora tomamos nuestro teléfono, nuestra computadora y podemos hacer una compra al otro lado del mundo y podemos escoger al proveedor o al distribuidor y nos fijamos ahí el tiempo de entrega y nos vamos con el que sea más rápido. Ahora no tenemos que ir al supermercado a hacer las filas o al restaurante a sentarnos. Ahora podemos hacer una llamada y nos traen la comida más rápido. Ahora solamente metemos nuestra comida al microondas y sale más. Mujeres, por favor, no hagan eso. Pero queremos que todo sea rápido. Y muchas veces, amada familia, queremos que Dios se acomode a nuestro tiempo y queremos que Dios haga las cosas rápidas. Y nos desesperamos y entramos en caos, entramos en conflicto, entramos en desesperación y entramos en depresión. Que luego empezamos a decir: es que Dios no me quiere, es que Dios no me escucha, es que Dios no tiene nada para mí, es que Dios me dijo pero no recibo nada. Pero ¿sabes? Las promesas de Dios tienen un tiempo, pero también tienen un lugar. Diga conmigo: tiempo y lugar. Pero de que va a llegar, va a llegar. Y te pongo en contexto. Tú lee en tu casa, estudia la palabra de Dios y te vas a dar cuenta que cada una de las promesas que Dios tiene, desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis, son promesas que van ligadas y que van en un tiempo determinado y en una preparación. Diga conmigo: preparación. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Dios tiene cosas para nosotros, que Dios tiene grandes cosas para nosotros. Pero Dios sabe que si nos da bendiciones, que si nos da cosas sin una preparación, en lugar de ser una bendición, van a ser un problema para nuestra vida. Porque no tenemos la madurez
porque no hemos recorrido el proceso en nuestra vida. Yo te pregunto, tal vez tú puedas prometerle a tu hijo un coche y tú le dices a tu hijo: hijo, cuando tú tengas edad yo te voy a regalar un coche último modelo, nuevecito. Pero tú le darías un coche a tu hijo a los 13 años. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no está preparado. Pero llegará el momento, el proceso, que tu hijo tenga un crecimiento y tú puedes llegar con tu hijo a los 20 años, a los 25 años, no sé, a la edad que tú consideres, y decirle: hijo, aquí está el regalo que te prometí. Porque ahora tienes la madurez, tienes el conocimiento, estás preparado para manejar un auto de este tipo. ¿Sabes? Dios es igual con nosotros. Dios nos ama. Dios tiene promesas para ti, pero está esperando el tiempo indicado donde tú y yo estemos preparados para recibirlas. ¿Alguien cree en eso? ¿Alguien cree eso? Vamos, dale un fuerte aplauso al Señor. Te decía hace un momento, Dios va a cumplir su palabra, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Tú y yo podemos faltar a nuestro sí, pero Dios no va a faltar nunca a su palabra, y lo que Él dijo se va a cumplir. Ahora, por mucho tiempo, amados, por mucho tiempo, yo sé que tú lo escuchaste de mí en alguna ocasión, donde yo te dije que las promesas son sí, las promesas de Dios son sí y amén. Si has escuchado eso, ¿sí? Pero estudiando un poco esto, hay ahí una palabrita que muchas veces nos la brincamos. Ahí en 2 de Corintios, en el capítulo 1, versículo 20, dice la palabra de Dios: porque todas las promesas de Dios son, pero no dice sí. Hay una palabrita antes, un pronombre, ¿sí? Dice son sí, son en el sí y en el amén. Si tú te fijas, ese él tiene un acentito, ¿sí? ¿Sí dice así tu Biblia? Dice, tiene un acentito, y eso está hablando de una tercera persona. Entonces, a lo que está apuntando esto, amados, es que en Jesucristo se cumplen todas las promesas de Dios para la humanidad. En Él sí y en Él amén. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué dice sí y por qué luego dice amén? Si quieren decir lo mismo. Sí para nosotros es sí y amén, así sea. Si nosotros, ¿por qué es lo mismo? O sea, ¿por qué esas dos palabras que para nosotros significan lo mismo? Y tal vez pudiéramos decir, es lo mismo, pero no es igual. Diga conmigo, es lo mismo, pero no es igual. ¿Por qué? ¿Por qué no es igual? Pregúnteme por qué. Ya pensaron que les iba a decir como el pastor, ¿verdad? Qué bueno que me lo preguntas. Y nos damos cuenta, amados, que para nosotros el sí es en el lenguaje terrenal. El sí es el lenguaje terrenal. Pero te tengo noticias. El sí terrenal lo podemos romper con el incumplimiento de una promesa, ¿cierto o no? Porque hace ratito me acaban de decir que muchos han roto una promesa. Se hagan, ¿sí? Pero está hablando en el ámbito terrenal, en el sí terrenal. Pero luego viene en el amén. Y el amén es una palabra en el lenguaje celestial. Porque si tú vas a Grecia y dices amén, estás hablando en griego. Porque la palabra amén es una palabra universal. Y tú podrás faltar a tu sí, pero Dios nunca podrá faltar a su amén.
Alguien que le dé un fuerte aplauso a Dios. Entonces, todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Ahora, hoy vengo a decirte que todas las promesas de parte de Dios para tu vida se cumplirán. Donde Dios dijo que te llevaría, te va a llevar. Donde Dios dijo que estarías, tú vas a estar. Lo que Dios dijo que te daría, eso te dará. Porque Dios cumple su promesa. Solamente te puedo decir una cosa: espera, no te desesperes. Porque ciertamente la palabra de Dios se cumplirá para tu vida. ¿Cuántos creen esto? Pero la promesa de Dios lleva tiempo y lugar. Tiempo y lugar. Ahora, nos vamos a ir rápido porque el tiempo se nos va. Tú puedes incumplir tu palabra, pero Dios siempre cumplirá la de Él. Y sé que todos los que estamos aquí nos hemos desesperado y buscamos y pedimos de una y de otra manera que se cumplan las promesas de Dios para nosotros. Pero podemos caer en ansiedad, podemos caer en tristeza porque no vemos las promesas de Dios cumplidas. Y queremos que todo se haga rápido. Pero hoy te tengo noticias. Esto no va a ocurrir. Porque los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Y los planes de Dios no son nuestros planes. Para Dios, un año, un día, es como 1000. Y un día, como 1000 años. Dios no está en nuestro tiempo. Dios no se rige por nuestros años, por nuestros minutos, por nuestras horas. Dios es atemporal. Ya nos predicaba el pastor el miércoles pasado acerca de mis planes o los planes de Dios. ¿Se acuerdan? Si no vinieron el miércoles y no han escuchado esa prédica, le aconsejo que lo escuche. Porque nosotros nos regimos bajo la voluntad y el plan específico de Dios. Y escucha, no esperes que Dios se rija a tus planes, ni a tus proyectos, ni a tus propósitos, ni a tu tiempo, porque eso no va a pasar. Dios es soberano. Dios es Dios. Y necesitamos nosotros regirnos a los tiempos de Dios. Ahora, las promesas de Dios pueden clasificarse en promesas condicionales, promesas incondicionales, promesas terrenales, promesas celestiales, promesas generales y específicas. Y cada una de ellas tiene un propósito y un tiempo determinado para cumplirse. Por ejemplo, las promesas condicionales, hay muchísimas, pero te voy a decir solamente una. Las promesas condicionales, por ejemplo, la salvación. Dios nos prometió la salvación, Dios te prometió la salvación, pero para ser salvo necesitas reconocer a Cristo como tu Señor, como tu Salvador, ¿cierto o no? Hay una condición. Hay promesas que son incondicionales, que nos las da Dios y que Él cumplirá sin importar lo que tú y yo hagamos. Por ejemplo, Él prometió que iba a venir, ¿cierto o no? Y tenlo por seguro que va a venir. Es una promesa incondicional. Ahora, existen las promesas entonces terrenales, que son para esta vida presente, como el bautismo del Espíritu Santo. Existen las promesas celestiales, que son escatológicas y que se cumplirán en el día postrero, como por ejemplo la resurrección. También existen las promesas generales, que Dios da a todos, pero se reciben por medio de la fe.
Y también están las promesas específicas, que son las que Dios da a alguien en particular. Por ejemplo, al pueblo de Israel, que Dios da a la iglesia, que Dios da a los gentiles, o que nos da a algunos de nosotros en particular. Ahora, desde el Génesis, amados, hasta el Apocalipsis, te vas a encontrar que la Biblia está llena de promesas, pero cada una de esas promesas se conecta una con la otra. Tú lees en tu casa tu Biblia y te vas a dar cuenta que todas las promesas de Dios se conectan una con la otra, una con la otra. ¿Para qué? Para llevarnos a un punto específico. Para llevarnos a la conclusión que todas las promesas de Dios hacia la humanidad se cumplen en Cristo Jesús. ¿Y sabes por qué? Lo hemos dicho muchas veces. Si tenemos a Dios, lo tenemos todo. En Cristo, si tú tienes a Cristo, todas las promesas de Dios se cumplen en tu vida. Y los veo como medios incrédulos, con los ojos abiertos así muy grandes, o yo no sé si no se quiere que se les cierre por el sueño, pero vamos a verlo un poquito más adelante esto. Solamente recuerda, en Cristo se cumplen todas las promesas de Dios para la humanidad. En Cristo Jesús. Y vamos más adelante. Todas las promesas apuntan hacia Cristo. Pedro entonces nos enseña ahí en el pasaje que leíamos que todas las cosas que nosotros realizamos, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento. Diga conmigo, conocimiento. Hay muchas personas que se pierden de las promesas y las bendiciones de Dios porque no conocen. Diga conmigo, no conocen. Yo quiero invitarte para que tú en tu casa estudies la Biblia, conozcas las promesas de Dios para tu vida, porque yo sé que te has perdido de muchas cosas por no conocer las promesas de Dios. Dice la Biblia en Oseas, en el capítulo 4, versículo 6, que el pueblo pereció por falta de conocimiento. Y luego dice la palabra de Dios también en Juan, en el capítulo 8, versículo 32, que conoceremos la verdad y la verdad nos hará. Pero lo que nos lleva a la libertad no es la verdad, sino conocer la verdad. ¿Sabes? Hay muchas personas que están presas, que están en una cárcel, que son inocentes porque no se conoce la verdad. Pero la verdad existe, ¿cierto o no? Pero están presos injustamente porque no se conoce la verdad. Y muchas veces nosotros no podemos echar mano de esas promesas gloriosas de Dios porque no conocemos la verdad, porque no conocemos esas promesas. Y sabes, desconocer la verdad es hacerte esclavo de una mentira. Cuando tú no conoces la verdad, eres esclavo de las mentiras. Y dice la Biblia que Satanás es el padre de toda mentira. Necesitamos entonces, amados, conocer las promesas de Dios para poder participar de su naturaleza. Dice en el versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Te puedes imaginar la palabra grandísimas? La palabra preciosas. Y la palabra preciosas en ese lugar se refiere, en esa porción de las escrituras, se refiere a la calidad de las perlas, a la calidad de las piedras preciosas. Así de esa calidad. Oye, las promesas de Dios no son pirata, no son chapeadas.
Porque la palabra de Dios es verdad y es vida. Y la palabra de Dios se va a cumplir. Puede pasar el cielo, puede pasar la tierra, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Alguien que le alabe y glorifique el nombre del Señor por su palabra. Entonces, surge la pregunta: ¿por qué o para qué Dios promete? Nos estamos dando cuenta, amados, entonces, que Dios es un Dios de promesas, un Dios que promete, un Dios que nos lleva a entender que cada que Dios nos promete algo a ti y a mí, en esa promesa va un pedazo de Dios para tu vida. Porque te lo vuelvo a repetir, la palabra de Dios es vida. Y cuando Dios nos promete, parte de Él está regresando hacia nosotros, está viniendo para nosotros. Ahora, no te asustes. Dios no es un político que promete y luego no promete. Y luego no cumple, perdón. Porque yo no sé si tú has visto, pero bueno, muchas veces nos prometen. Es más, hasta hay una canción, ¿verdad? ¿Cómo es? Prometes y luego se la saben. Dios no es un político para ganarse el puesto de tu corazón. Dios no quiere comprarte. Lo que Dios quiere hacer cuando nos da sus promesas es que nosotros, amado, que tú y que yo participemos de su naturaleza, que seamos parte de Él y que Él sea parte en nosotros. No sé si me estoy explicando. Se me hace que no. Ahora, ¿cuántos quieren ser parte de la naturaleza de Dios? Necesitamos, amados, entender y conocer las promesas que Dios tiene para nosotros, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Sabes? Tenemos que romper con la mentalidad de lo pequeño. Comencemos a pensar en lo grande que son sus promesas, porque son preciosas y grandísimas. Ahora, hay personas que confunden las promesas de Dios con los deseos de su corazón. Y hay muchos que quieren que solamente Dios les bendiga, les dé, les haga, les provea. Y eso está bien, no digo que esté mal, porque Dios es nuestro proveedor. Pero muchas veces nos enfocamos en las cosas y en las promesas terrenales y nos olvidamos de lo eterno, de las promesas eternas, de lo que Dios quiere llevarnos y de lo que Dios quiere hacer en realidad en nosotros. Queremos las promesas de Dios, escucha, queremos las promesas de Dios para tener una vida cómoda en esta tierra. Pero te tengo noticias. Dios no está preocupado en tu comodidad. Dios está preocupado en tu efectividad. Y dice la palabra de Dios: escucha, en el mundo vas a tener aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Y si Dios venció, tú y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús, porque su promesa se cumple en Él al pie de la letra. Vamos, dale fuerte ese aplauso al Señor. Ahora, tal vez tú pudieras preguntarte, entonces, ¿cuál es la diferencia entre una promesa y un deseo? Muy sencillo, porque el deseo lo puedes financiar tú. Yo tengo el deseo y yo lo puedo financiar, pero una promesa tú no la puedes o no la vas a poder financiar jamás, porque no hay dinero, no hay cheque, no hay cuenta bancaria que pueda comprar una promesa de parte de Dios. ¿Y sabes por qué no la puedes financiar? ¿Por qué no la puedes comprar? ¿Sabes por qué? Porque la promesa de Dios siempre va a ser más grande que tú. Y no va a haber nada por la cual tú puedas hacer
para adquirir esa promesa de Dios en tu vida. La promesa de Dios siempre va a ser más grande que nosotros. ¿Me estás siguiendo? Las promesas de Dios siempre nos van a superar. Puedes ver lo difícil, puedes ver la inalcanzable, puedes ver la imposible, pero la promesa de Dios seguirá vigente hasta que se cumpla en tu vida. Ahora, no es lo mismo promesa que milagro. No es lo mismo promesa que milagro. Y yo te pudiera hacer una pregunta: ¿qué prefieres? Y esto sí quiero que me lo conteste. ¿Qué prefiere? ¿Milagro o promesa? ¿Milagro o promesa? Promesa. ¿Por qué promesa? Porque el milagro no te asegura promesa, pero la promesa sí te asegura milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro. Alguien que le pueda dar ese aplauso al Señor. La promesa sí te asegura un milagro en tu vida, porque Dios te llevará de gloria en gloria. Pero sabes, muchas veces nos desesperamos y renegamos. Y decimos: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a responder? ¿Hasta cuándo se va a cumplir tu palabra en mi vida? Y sabes, muchas veces, amados, nos equivocamos y retenemos la promesa de Dios para que llegue a nuestra vida. ¿Te acuerdas de Abraham? ¿Sí? ¿Se acuerda de Abraham? ¿Ha leído de la vida de este hombre? El padre de la fe, el hombre que Dios le dio una promesa, que le dijo: te haré padre de multitudes. Y parece que esa promesa de Dios chocaba en la realidad de Abraham. ¿Por qué? Porque la esposa de Abraham, Sara, era estéril. ¿Y cómo iba a ser padre de multitudes? Y quiero llevarte y quiero pedirte que me acompañes, por favor, ahí a la carta a los Romanos, en el capítulo 9, versículos 6 y 7. Romanos 9, 6 y 7. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Romanos 9, 6 al 7. Si me ayudan ahí los chicos de multimedia, quiero que me acompañes a leerlo. Dice: ahora bien, ¿acaso Dios no cumplió su promesa a Israel? Y escucha lo que dice: no, porque no todos los que nacen en la nación de Israel son en verdad miembros del pueblo de Dios. Ser descendientes de Abraham no los hace verdaderos hijos de Abraham, pues la Escritura dice: Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Hasta ahí. Ahora yo te pregunto: ¿cuántos hijos tuvo Abraham? ¿Cuántos? ¿Cuántos? 1, 2. ¿Quién da más? Ya estuvieron en la mañana, ¿verdad? ¿A poco no se acuerdan del coro que nos enseñaban de niños? Cuando usted hacía ahí sus prácticas espirituales. ¿A poco no se acuerda de aquel estribillo que decía: Padre Abraham? Y hasta con pasito y todo, ¿no? Tenía muchos hijos. Bueno, si usted escudriña la palabra de Dios, ahí en el Génesis, en el capítulo, si mal no recuerdo, el capítulo 25, dice que Abraham tuvo más hijos. Y que en total los que registra tuvo 8 hijos. 8. Con diferentes mujeres. Chicos, aguanten. Otra dispensación, otra promesa. ¿Sí? ¿Estamos claros en eso? Esa promesa fue para Abraham, no era para nosotros, ¿ok? Sí, entonces todos con su esposa. Así es que no piense otra cosa. Pero dice que Isaac es el hijo mediante la cual procederán tus descendientes, mediante la cual se llevará a cabo la promesa que Dios le había dado a Abraham. Y luego dice: aunque Abraham también tuvo otros hijos. Y aquí es donde quiero llevarte.
Porque muchas veces, amados, no recibimos las promesas de Dios para nuestra vida. Porque muchas veces no vemos el cumplimiento de la promesa de Dios. Dios le dice a Abraham: te haré padre de multitudes, pero necesitas dejar tu tierra y tu parentela. Y yo te voy a llevar a una tierra. ¿Le dijo a dónde? No. Abraham tuvo fe, confió en Dios, sí, y dejó y siguió a Dios, ¿sí? Pero para que se cumpliese, amados, esa promesa, hubo un tiempo. Diga conmigo: tiempo. Y es lo que no nos gusta esperar. Nos desesperamos. Pero tuvo un tiempo. Porque luego Abraham engendra a Isaac. Isaac engendra ¿a quién? A Jacob. Jacob engendra a los 12 hombres que conforman las 12 tribus de Israel. Y hasta ahí todo parece ir bien. Pero luego esas 12 tribus se van a Egipto y empieza una etapa, un tiempo de esclavitud. Y parece que la promesa de Dios para el pueblo de Israel se ve truncada. Se ve que no surte efecto. ¿Y sabes cuántos años duraron de esclavos en Egipto? 450 años. Abraham ya había muerto. Ya no había visto la promesa. Mas sin embargo la promesa de Dios seguía vigente. Y luego dice la Biblia que Dios levanta a un hombre, a un libertador llamado Moisés. Y manda a Moisés y le dice: ve a Egipto y liberta a mi pueblo. Y Moisés va, saca al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto hacia la tierra que les había prometido, a la tierra prometida. Pero sabes, en ese trayecto Dios los lleva al desierto. Los lleva a la prueba. Porque yo no sé si tú sepas, pero el desierto es una prueba. Y el trayecto que normalmente les llevaría 40 días en recorrer, duró 40 años. $40. Pero ¿sabes? En ese tiempo, en esos 40 años, tal vez tú te estás desanimando y puedes decir: uy, Jules. Pero ¿sabes? En ese tiempo, en esos 40 años, en ese recorrer hacia la promesa de Dios, el pueblo vivió milagro tras milagro tras milagro. La Biblia dice que el pueblo tenía hambre y Dios les dio el maná del cielo. El pueblo tenía hambre, se había hastiado del maná y Dios les mandó carnita, les mandó codornices. ¿Era un milagro? Imagínate alimentar un promedio de, ¿cuánto te gusta aquí? 2 millones de personas en el desierto. 2 millones. Imagínate la prueba. Su calzado le creció juntamente con el pie. No les hizo falta el vestido. Dice la Biblia que de día una nube los cubría y de noche una columna de fuego los guiaba. No me digas que eso no es un milagro tras milagro. Te tengo noticias. En el transcurso, en el caminar hacia tu promesa, verás la mano de Dios obrando a tu favor. Alguien que lo crea y alguien que diga: yo me apodero de esa promesa en el nombre de Jesús. Pero ¿qué es?
¿Qué es lo que en ocasiones frena la promesa de Dios? ¿Qué es lo que a veces a nosotros nos hace que no veamos las promesas de Dios cumplidas en nuestra vida? Mira, Abraham tenía 75 años cuando Dios le dio la promesa. Cuando Dios le dijo: haré de ti una generación, haré de ti, te haré padre de multitudes, y tu descendencia será como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y Dios lo saca, dice, y le muestra las estrellas y la arena, y dice: así será tu descendencia. Tenía 75 años. Pero llegó a cumplir, escucha, llegó a cumplir 100 años y no veía la promesa cumplida. La Biblia dice, lee tu Biblia, dice que era Abraham de 100 años. Y se le acerca a Sarita, la esposa, que tenía 90. Se le acerca y le dice: bueno, pues Dios nos dio esta promesa, pero ¿qué te parece si tomas a mi sierva Agar, la egipcia, y de esa unión tenemos un hijo y yo lo recibo como hijo mío? ¿Y qué crees que dijo Abraham? Palabra de Dios. Y le pusieron Ismael al niño. ¿Sí? Pero ¿sabes? Abraham tuvo que lidiar con algunos problemas que hoy en día tú y yo necesitamos lidiar igualmente para que la promesa de Dios se cumpla. Abraham le quiso ayudar a Dios. Sara le quiso ayudar a Dios porque ellos se desesperaron y no vieron la promesa de Dios cumplida. Y Sara le entregó a su sierva Agar. Pero ¿sabes lo que quiere decir Agar? Agar significa la que migra, la que es inestable. Te tengo noticias. Dios no tomó a Ismael como el hijo de la promesa. ¿Sabes por qué? Porque Dios nunca va a trabajar con personas inestables. Que hoy están, que mañana, que hoy cantan, pero mañana maldicen. Que hoy se arrepienten y caen en esos círculos viciosos donde pecan, se arrepienten, pecan, se arrepienten, pecan, se arrepienten, y para cambiarle porque me caigo, se arrepienten y luego pecan. Y está ese círculo vicioso en la vida del ser humano, y son personas de doble ánimo. Son personas inestables. Son personas que se desesperan y quieren ayudarle a Dios. ¿Sabes? Dios no necesita nuestra ayuda. Dios no necesita tu ayuda. Dios no necesita mi ayuda. Dios es soberano y Él hace las cosas como a Él le placen. Pero Abraham y Sara se desesperaron. ¿Sabes? En primer lugar, necesitamos quitar la inestabilidad de nuestra vida. Estar parados, firmes en la roca que es Cristo. Por eso la promesa de Dios se había demorado en Abraham. Y muchas veces por eso la promesa de Dios se demora, porque Dios quiere trabajar con gente estable, con gente que esté firme, parados en la roca que es Cristo. Los noto muy callados. ¿Le está sirviendo? ¿Le está recibiendo? ¿Vemos el segundo punto? ¿Sí? Ok, Dios no trabaja con gente inestable. Necesitamos ser personas estables. Número 2, la segunda mujer, esto está tremendo, con quien Abraham tuvo hijos, se llamaba, ¿alguien sabe? Aparte de Sara, ¿no? Se llamaba Sétura. Después de que la señora Sarita se murió, pues el padre Abraham se volvió a casar, y con esta mujer
tuvo 6 hijos. Y ahí los nombra la Biblia en el capítulo 25 de Génesis. Allá en tu casa lo lees. Y ahí vienen los 6 nombres de los hijos de Abraham. ¿Sí? Ahora, ¿quieres saber qué significa Cetura? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, dice que significa la que está atada, la que está amarrada, la que no avanza. Y esto, amados, me llevó a entender muchas cosas. ¿Por qué no vemos las promesas de Dios cumplidas? ¿Sabes? Porque muchas veces vivimos atados a nuestro pasado. Estamos en ese círculo vicioso y no podemos salir de ahí. Hay mucha gente que viene a la iglesia, que quiere tener una relación con Dios, pero vive atada al pecado. Y sabes, el pecado es separación. El pecado ata a las personas al mundo. Y de esos 6 hijos que tuvo Abraham con esta mujer, ninguno era el hijo de la promesa. ¿Estamos aprendiendo algo el día de hoy? Los veo muy callados. Yo no sé cómo te sientas tú el día de hoy. ¿Te sientes atado a tu pasado? ¿Te sientes atado al pecado? ¿Te sientes atado a lo que quedó atrás y eso no te permite avanzar, no te permite crecer, no te permite ver la mano de Dios obrando a tu favor? Porque hay muchas cadenas que pueden atar al ser humano. Pero hoy te vengo a decir que en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo es el que pudre todo yugo de esclavitud. Es el que rompe toda cadena en tu vida en el nombre de Jesús. Y yo declaro en el nombre precioso de Jesús que tú verás la gloria de Dios, que tú verás la mano de Dios obrando en tu vida. Alguien que le pueda dar un fuerte aplauso al Señor. Mientras vivas atado, escucha, no podrás ver el cumplimiento de la promesa de Dios en tu vida. Mientras el pueblo de Israel estuvo atado, estuvo en esclavitud en Egipto, no vio su tierra prometida. Tuvo que salir de la esclavitud, entrar en un proceso para ver cumplida la promesa de Dios para el pueblo. Quizás tú estés todavía atado, o quizás tú estés en el proceso. Pero hoy vengo a decirte, tranquilo, no te desesperes, confía en Dios. Sé que muchas veces nos desesperamos y queremos ayudarle a Dios, pero confía. Dios te está diciendo, confía, yo estoy trabajando. Y sabes, cuando Dios trabaja, es cuando menos habla. Cuando Él está en silencio, es porque Él está trabajando. Y muchas veces no escuchamos la voz de Dios. Muchas veces clamamos a Dios. En medio de la situación, en medio del desierto, buscamos a Dios y parece que Dios no está. Pero sabes, Dios está obrando a tu favor. Alguien que pueda decir gracias, Señor. Porque por muy difícil que tú veas la situación, Dios obra a su favor. ¿Sabes? Dios mandó un libertador para sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Te tengo noticias. Ese mismo Dios mandó a un libertador llamado Jesús a esta tierra para que tú y yo tengamos vida y vida en abundancia. Alguien le puede dar gracias a Dios porque no estamos solos. Tú no estás solo en ese desierto. Dios está contigo. Hace rato cantábamos que Él es el que estuvo en las llamas,
pero también es el que estuvo ahí enfrente del pueblo, que abrió el mar para que el pueblo pasara en seco. Y quiero terminar con esto. Quiero invitarte, por favor, ponte de pie. Entonces, primeramente, necesitamos ser personas estables. Segundo lugar, ya no vivir atados al pasado, al pecado. Hubo alguien que venció al pecado. Ese se llama Jesucristo. Pero con esto quiero cerrar y con esto quiero terminar, para que tú veas la mano de Dios obrando a su favor. La tercera mujer con la cual Abraham tuvo un hijo se llamó Sara. ¿Y sabes lo que significa Sara? Significa princesa. Y esto es tremendo, porque sabes, un príncipe siempre está bajo la autoridad de un rey, ¿cierto o no? Y cuando tú estás bajo la autoridad de Dios, te conviertes en príncipe, te conviertes en hijo, y tú te conviertes en el hijo de la promesa. Y la promesa de Dios, escúchame bien, la promesa de Dios se cumple en ti, porque tú fuiste elegido, porque tú fuiste escogido, porque tú fuiste creado por Dios, y todas las promesas de Dios descansan y son para sus hijos. Alguien que le pueda decir: gracias, Señor, porque tú me hiciste tu hijo. Porque ahora en Cristo se cumplen esas promesas para nosotros. Antes no éramos pueblo, antes no éramos hijos, pero por ese libertador que Dios envió a este mundo a morir en la cruz del Calvario, ahora tú y yo tenemos promesa, somos hijos, somos herederos de parte de Dios. Alguien que pueda decirle: gracias, Señor, te doy gracias porque tú me has hecho tus hijos. Pero hoy te vengo a decir, yo no sé por lo que tú estés pasando, yo no sé por lo que tú estés viviendo, y si te has sentido defraudado, si has renegado, si le has reclamado a Dios porque no has visto la mano de Dios obrando a tu favor. Hoy el Espíritu de Dios te dice: yo estoy trabajando, yo estoy haciendo en ti la obra que prometí hacer en ti. Porque tú eres mi hijo, tú eres mi hija, tú eres mi tesoro, tú eres lo más preciable para mí, dice el Señor. Y yo cumpliré mi palabra en ti. Podrá pasar el cielo, podrá pasar la tierra, pero mi palabra se cumplirá en ti. Y sabes, escucha esto es fuerte. La promesa de Dios, las promesas de Dios te inmortalizan. ¿Cuántos lo creen? Las promesas de Dios te inmortalizan. Rápidamente, hace 2 años, yo sé que muchos de los que están aquí se dieron cuenta. En mi casa, mi esposa, mi familia, mis 2 hijas, nos diagnosticaron COVID. Y el que se estaba muriendo era yo. Y sabes, el doctor llegó con mi esposa, fue a checarnos a casa. Estábamos los 4 ahí en cuarentena. Y recuerdo que llegó el doctor a casa y le dijo a mi esposa: ¿sabe qué? Yo creo que su esposo no la va a librar. Yo lo escuché. Y eso no fue nada alentador para mí. Me dio así para abajo. No fue nada alentador. Le dijo: su esposo no la va a librar. Y si la libra, su esposo va a poder hablar, sí, pero jamás va a poder cantar. Jamás va a poder hablar un lapso largo
como estar predicando, porque él sabía que yo cantaba y que yo predicaba. Olvídese que lo va a poder hacer. ¿Sabes? En esa situación tan difícil, en ese desierto, en esa preparación, yo me acuerdo que de mi garganta solamente salían ruidos porque no podía hablar. Y yo sentía que mis pulmones iban a reventar. Pero yo recuerdo que en ese momento llegó a mi mente, a mi corazón, una palabra que Dios me había dicho y que todavía no se había cumplido. Y yo me acuerdo que le hablé a mi esposa y como pude le dije, porque ella estaba llorando. Imagínese perder a alguien así como yo la entiendo. Tuve que decir esto para dejar de llorar. Llegó esa palabra a mi vida. Y yo me acuerdo que le hablé y le dije, ve. Y como pude le dije, ¿sabes qué, amor? Yo no me voy a morir todavía. Porque la palabra que Dios me dijo a mí todavía no se ha cumplido. Y sabes, aquí estoy. Te estoy hablando, te estoy predicando. Juntos cantamos, juntos adoramos a Dios. Y estamos con vida gracias a la promesa de Dios, porque Él es fiel, Él es Dios. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, y su palabra se cumple. Yo no sé cuál sea tu situación, pero lo que sí sé es que Dios prometió estar contigo y que su palabra se cumplirá al pie de la letra. Y ahora yo digo, gloria a Dios que todavía la promesa de Dios no se cumple, si no a lo mejor ya no estuviera aquí con ustedes. Pero te puedes imaginar y puedes ver cómo Dios es fiel y cómo Dios es sabio. Amados, la vida se va a terminar cuando Dios lo quiera. Quieras tú o no quieras, nuestra vida está en sus manos. Pero qué hermoso, escucha, qué hermoso es disfrutar ese trayecto, esa preparación para llegar a nuestra tierra prometida. ¿Y sabes cuál es nuestra tierra prometida? Estar un día en la presencia de papá por toda la eternidad. Vale la pena esperar. Vale la pena confiar en Dios. Cuando tú tienes una promesa de Dios, escucha, cuando tú tienes una palabra de Dios, una promesa de Dios, todo se alinea a tu favor. Aunque haya un diagnóstico, aunque la circunstancia no juegue a tu favor, no importa que tengas el mundo en contra, tú tienes la palabra de Dios, tú tienes la promesa de parte de Dios, y esa se va a cumplir y tus ojos lo verán. Vamos, dáselo fuerte al Señor. Así es que ten confianza. Espera en el Señor. El salmista dice, pacientemente esperé y el Señor me oyó. Cuando tú tienes una promesa de Dios, lo imposible se hace posible. ¿Te puedes imaginar a la señora Sarita de 90 años embarazada? Con los achaques, sus antojos, plátanos con lechera, crepas, todo eso. Pero ¿sabes? Tal vez el que Sara hubiera estado embarazada no fue tan impresionante como en el momento en que ella tenía que dar a luz.
Porque cuando una mujer da luz, cuando una mujer tiene que parir, necesita mucha fuerza, ¿cierto o no? Sara no la tenía. Eso no está aquí, pero Dios lo está dando. Sara no parió con su fuerza, sino parió por la fe. Hoy te vengo a decir, iglesia, las cosas, los problemas, las situaciones que tú estás pasando, no las vas a luchar con tus fuerzas. No lo vas a hacer por ti. Lo vas a hacer con la fe que tenemos puesta en Cristo Jesús. Y esa fe nos llevará a obtener la victoria en el nombre poderoso de Jesucristo. Así es que dale fuerte ese aplauso al Señor. Centro Cristiano Amigos.